Damos gracias a Dios nuevamente por este privilegio hermoso que nos da de poder hablar de su palabra y también agradecemos su sintonía y la comunión que tenemos a través de esta palabra. Que el Señor bendiga desde ya su trabajo, bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga a su esposa. Gracias por tomar un momentito para poder platicar de las cosas del Espíritu con usted. Vamos a orar y si usted tiene alguna petición en este momentito, póngala ahí delante del Señor, que Dios ya la conoce porque Él conoce nuestros pensamientos antes de que lleguen a nuestra mente y Él conoce nuestras necesidades y apeguémonos a la palabra y dice, y Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La necesidad. Perdone, no lo que usted quiere. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias nuevamente por este honroso privilegio que nos das de poder platicar a través de este medio con todas aquellas personas que tú deseas transmitirles un mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos delante de ti aquellas peticiones, aquellas necesidades que tú ya conoces, pero que en este momento, Señor, nosotros clamamos a ti y sabemos que tú enviarás la respuesta en tu tiempo y en tu momento. En el nombre de Jesucristo, ahora, Señor, trasládanos la palabra, úsame como ese medio, como ese instrumento, porque queremos ser de bendición para todo aquel que oye. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, oh Dios del cielo. Amén, Señor, y amén. Antes de empezar, quisiera solamente hacerle una invitación. Ya pasamos una tarjetita donde está la actividad que tenemos este próximo sábado. A partir de las 5 de la tarde tenemos una cena que le hemos llamado evangelística. Esto es para transmitir el mensaje de salvación para aquel que no lo conoce y para aquel que se extravió, que se alejó, pues que el Señor lo lleve y que toque su corazón y que nuevamente empiece a caminar, valga la redundancia, en el camino de la vida. La actividad es en la dirección, ya pasamos una invitación ahí con la dirección y todo, búsquela, la va a encontrar a través de este medio también y cuando llegue me sería de mucha bendición que usted se presentara conmigo, por si no nos conocemos, y diga, mire, yo vine porque escuché el anuncio, porque vi la invitación y le vamos a dar un obsequio a usted que llega precisamente por esa invitación que el Señor está haciendo. Muy bien, hemos tomado unos minutos, robado, perdón, no quiero usar ese nombre, el único que roba es el enemigo, Satanás es el padre de la mentira y ladrón por excelencia, sino que hemos tomado un momentito del tiempo del Señor. En esta oportunidad yo voy a platicar con usted acerca de un salmo que, mire, hasta en los buses urbanos está y de repente hasta en alguna cantina lo tienen. Y este es el maravilloso Salmo 23, porque hay muchas personas que lo tienen por ahí puesto, pero no como reverencia, sino para adornar la pared o como un amuleto. Pero nosotros sabemos que esta es la palabra bendita del Señor. Y es maravilloso porque este hombre que escribió este salmo, para poder escribir lo que aquí hay, necesitaba conocer a la persona de la cual estaba hablando acá. Necesitaba haber tenido la experiencia de un pastor. Y este salmo se le acredita a David y es muy importante porque David fue un pastor de ovejas. Y es más, cuando Dios le dijo a un profeta llamado Samuel
que fuera a la casa del padre de David, que se llamaba Isaí, porque ahí había un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjese qué interesante es esto. Y que llevara en un cuerno aceite y que ungiera al hombre que él le iba a decir. A pesar de que Samuel era un profeta de Dios, los profetas también necesitan la dirección de Dios, no pueden hacer lo que les da la gana ni andar diciendo palabras a quien quiere. Y entonces Samuel llega a la casa precisamente de Isaí, el padre de David, y empieza y agarra el aceite y ya quiere ungir a los primeros que mira ahí, a, a los hijos de... Se deslumbró por el porte, se deslumbró por la estatura, se deslumbró por los ojos, se deslumbró por el pelo, así como uno a veces se deslumbra y dice, puchica, qué elegante esa persona, qué alta esa persona, qué cuerpo tan bonito tiene esa persona, se deslumbra y Samuel inmediatamente agarró el cuerno que tenía con aceite y dijo, este es, y no era ese. Y pasó el otro hijo de Isaí, dijo, este es, y tampoco era ese, sino que, y se confundió con varios hijos de David, con 6, 7 hijos de David, que no era ninguno. Y dijo, el Señor no le dio la vía para que pudiera ungir a estos hombres. Y entonces Samuel preguntó, mira, ¿no tienes otro hijo? Bien, le dijo, sí, tengo otro, pero ese es el más pequeño y ese no sabe ni pelear, era lo que Isaí pensaba. Y le dijo, manda a llamarlo. Y lo mandaron a llamar y entró un jovencito, 15 años, 16 años, y entró ahí con sus ropitas, ni estaba preparado para la fiesta, y entró él con sus ropitas muy sencillas, muy humildes, me imagino yo con una especie de sandalias como tipo, para que nosotros no nos confundamos, como unos caites, por ejemplo, y entró con sus caitecitos, me imagino yo que sus piecitos llenos de polvo, su pelito lleno de mozote, venía del campo porque estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y entonces cuando lo vio entrar, dice que tenía unos ojos tan preciosos David. Y cuando cuando Samuel lo vio entrar, ¿sabe qué? Dios le dijo, este es, úngelo. Y entonces vino y tomó el aceite y lo ungió con aceite. Y desde ese momento, este joven llamado David, Dios lo cambió y lo transformó en otras personas, así como hace con los verdaderos cristianos. Que usted entra a esa alcoba que tiene el Señor, usted entra a ese mundo de Dios, bueno, no entra, lo meten, esa es la palabra, lo meten a ese mundo de Dios, lo meten a esa alcoba del Señor, lo meten a ese tabernáculo del Señor, lo meten a esa tienda donde está el Señor y cuando usted sale, sale cambiado. Entró el borracho y salió un hombre libre. Entró el brujo y ahora quiere predicar la palabra. Entró la prostituta y salió llorando, porque ahora su cuerpo ya no lo quiere seguir vendiendo, sino lo quiere para honrar y glorificar el nombre del Señor. Entró el narcotraficante, pero esto es con los que entran a la tienda del Señor. Y entonces dice que este muchacho llamado David, porque todavía no era el rey maravilloso y famoso de Israel, sino que era un joven. ¿De dónde venía esa fuerza? Mire, yo a David no lo creo como sacan a estos
luchadores, a los gladiadores con unos grandes músculos, sino lo miro un hombre normal. La fuerza no estaba en los músculos, sino estaba en el Señor. Y entonces David conoció al Señor. Se vio, y le cuento que este mismo hombre que derrotó a un gigante llamado Goliat, que peleó muchas batallas, muchas veces tuvo miedo, cometió pecados. Después de que el Señor había sido tan bueno con él, lo agarró de allá del otro lado de la majada donde cuidaba él ovejas y lo puso por rey sobre su pueblo Israel y gobernó por un espacio de 40 años a Israel. Y como la naturaleza nuestra es una naturaleza de pecado, David también sucumbió al pecado. Pero David, al haber sucumbido al pecado, como sucumbió usted, como sucumbí yo, como sucumbimos los humanos, pero tenemos la particularidad de tener a un Dios grande, lleno de misericordia, que perdona, que nos levanta, que nos hace nuevamente seguir y que no nos apartemos de ese camino que se llama Jesucristo. Por eso viene David y habla ahora en el Salmo 23 y dice el Señor. En otras versiones dirá Jehová es mi pastor. Porque era un joven rey de Israel, un jovencito, y aquí tal vez todavía no estaba reinando, pero él dice, puesto que el Señor es mi pastor, oiga, tengo cuanto necesito. Y esta es la bendición de tener un pastor. Pero no hablo de los seres humanos así como yo, sino hablo, mire, cuando nosotros tenemos al verdadero pastor, que ese pastor es el Señor Jesucristo. A estos los pastoreó Dios, pero el Señor, el que nos pastorea a nosotros, se llama Jesucristo. Él es nuestro pastor, el que dijo, mis ovejas oyen mi voz, dijo este pastor llamado Jesucristo. Y de repente dice, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellas también oirán mi voz. Y esas ovejas somos nosotros. No nos vio como cualquier cosa. Perdone la palabra, no nos vio como un burro, no nos vio como un oso, no nos vio como un toro, nos vio como otras ovejas que no tienen pastor. Qué maravilloso es tener pastor. Porque cuando estás realmente confundido, cuando estás embatallado, cuando estás enfermo, tú puedes acudir a tu pastor. Y ese pastor se llama Cristo Jesús. Entonces, oiga, David viene y dice, puesto que el Señor es mi pastor, tengo cuanto necesito. Qué lindo es tener lo que uno necesita, porque el alma tiene que ser educada, porque el alma sedienta bebe cualquier agua, pero el que ha probado del agua, del pedernal, del agua que sale de la roca, ya no quiere probar de otra agua. Por eso el Señor dijo, yo soy el agua viva. El que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros los cristianos. Nos da de beber de su agua. Y mire, nosotros somos tan frágiles que si no le celebran a usted su cumpleaños o si no se acuerdan de él, usted se frustra.
Ninguno se acordó, nadie me quiere. Beba del agua, porque es agua, cuando usted la beba no volverá a tener sed. Y entonces venía David y decía, puesto que el Señor es mi pastor, tengo cuanto necesito. Porque David había sido pastor. Las ovejas son tan frágiles, las ovejas no tienen garras como las tiene un león, como las tiene un oso, no puede pelear con ellas. Las ovejas no pueden comerse a otro animal, las ovejas comen hierba. Entonces a las ovejas no tienen una buena vista y no tienen un buen olfato, son carentes de buena visión, son carentes de buen olfato, no tienen buenas garras para defenderse y sus dientes también son frágiles. Son una presa ideal para los animales depredadores, pero por eso estos animalitos necesitan ser pastoreados. Y David se dio cuenta de todo eso porque él era un pastor. Y él hablaba que cuando el león, cuando el oso atacaban a las ovejas, él venía y se las quitaba aún de las fauces y los golpeaba y las rescataba. Entonces David se acordó de todo esto. Y cuando la oveja estaba cansada, que ya no podía caminar, ya no sigo adelante, como le ha pasado a usted en la vida y me ha pasado a mí. No, ya no voy, renuncio. Dice que entonces venía el pastor y agarraba la ovejita que ya no aguantaba y la cargaba. Y así cargadita en los brazos de su pastor llegaban hasta el lugar de encierro donde estaban todas. Por eso David puede decir, el Señor es mi pastor. En esta palabra está encerrando, Él me da de comer, Él me cuida. Cuando estoy enfermo, como Él es mi pastor, ¿qué era David entonces en este momento? No era pastor, era oveja. Era oveja del Señor, que cuando estaba enfermo su pastor le curaba, le proveía la medicina. Cuando tenía sed, su pastor le llevaba aguas refrescantes, aguas que después que las bebía le servían de aguas de reposo, hasta se daban su bañito. Le llevaba a verdes, a pastos buenos, les hacía descansar porque habían árboles con sombra. Y entonces David se acordaba de todo esto y dice, puesto que el Señor es mi pastor, usted lo que necesita es tener un pastor. Pero yo le pido perdón en este momento. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un pastor nominal. Y cuando digo un pastor nominal, pues quiero decir de nombre, como, como muchos que hay. Y en determinado momento hemos fallado. Porque no solo somos pastores, sino que tenemos una humanidad igual que la suya, con necesidades. Tenemos un alma que está siendo trabajada. Pero el pastor de pastores, a donde le queremos conducir, ese pastor que se llama Jesucristo, el pastor de Israel era Jehová. ¿De dónde aprendió el Señor Jesucristo ese pastoreo? De su Padre, de Jehová. Y entonces vemos que, puesto que el Señor es mi pastor, tengo cuanto necesito. ¿Tiene pastor usted? Jesucristo quiere ser su pastor, para que cuando usted tenga una necesidad, el Señor lo toma y lo lleva. Y por eso David pudo hacer otros salmos y se llena el pecho y dice, y mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿será que nosotros tenemos necesidad de ese celular que le cuesta miles de quetzales? ¿Será eso una necesidad? No, será una necesidad. Mire,
ciertas cosas que nosotros no. ¿Sabe cuál es la necesidad? La necesidad que nosotros tenemos es de tener una buena comunión y relación con el Señor, con Dios, porque esa comunión y esa relación, ¿sabe qué nos va a dar? Paz, reposo, alegría, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que nos da, lo que nos da el Señor cuando nos muestra que todo lo que tenemos es efímero. ¿Y por qué efímero? Porque lo vamos a tener que dejar, nos lo da el Señor por un momento. Y entonces viene y dice, puesto que el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, y si tengo pastor, Él me va a proveer cuanto necesito. Lo dijo el Señor Jesucristo o el Señor Jesús. Lo dice en uno de los evangelios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que tú necesitas te será añadido. Ese es este evangelio que yo le estoy diciendo. Pero no se vaya a confundir, o no quiero confundirlo. Que usted se tiene que quedar acostado, que la comida le va a llegar a la boca, porque el recibo de la luz se lo van a... No, no es así. Pero Dios suplirá todas sus necesidades y las vías conforme a sus riquezas en gloria. Usted solamente tiene que conducirse y hacer lo que dice la palabra. Por ejemplo, mire, quiere que cambie su vida, está lleno de deudas, está lleno de situaciones, bueno, está bien. Pero ¿por qué está lleno de deudas? ¿Quién lo metió a eso? Usted se metió. El afán, la angustia. Ahora usted recibe su salario y mañana ya no tiene nada, ni un centavo. Tiene que andar prestando otra vez para transportarse y para poderse comer un panito como refacción a la hora de la refacción. Y se va. No, vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor. Y Dios lo va a sacar. Pero, como me dijo uno una vez, yo me caí preso, me dijo, allá donde estaba en la cárcel, oré como 1 hora, pero cerré bien duro y apreté mis ojos y dije, cuando termine de orar, ya no voy a estar aquí. Y cuando abrí los ojos, ahí estaba en la cárcel. Me dijo, no me sacó el Señor. Pero después me contó la obra maravillosa que Dios hizo con él estando en la cárcel. Y entonces no nos confundamos. Que no nos confunda esa gente. Que lo poco que tienes, vende tu televisión y trae el dinero aquí. Más pobre se va a quedar. Y lo traes aquí y vas a ver cómo Dios te va a multiplicar. No, usted está bajo una disciplina porque para meterse hasta a donde está, usted despilfarró dinero. Usted fue una persona que se llenó de vicios. Usted fue una persona que no pidió consejo. Usted fue una persona que vendió las cositas que le heredaron. Usted fue una persona que malgastó el dinero. Y hoy está escaso. Pero le tengo una buena noticia. A pesar de que no tiene nada, a pesar de que lo que tiene son problemas en su hogar, problemas en el trabajo, tiene un Dios grande y poderoso que se llama Jesucristo, que quiere sacarlo de ahí donde está. ¿Quiere salir? Sí, pero la gente quiere salir mañana, pasado mañana. Usted está bajo una disciplina del Señor. Y como testimonio le cuento que he conocido muchas personas que están detenidas y ahí ofrecen un montón de cosas. Te voy a seguir, Señor, o en los hospitales. Y cuando salen, quizá usted sea una de esas personas que se ha beneficiado y se ha bendecido con lo que Dios hace. Pero como Dios no puede ser burlado, usted y yo jamás podremos engañar a Dios. Pero Dios en su maravillosa benevolencia ha cumplido. Entonces, con usted y ha cumplido con muchos y le ha dado la espalda. Entonces, dice, el Señor es mi pastor. Puesto que el Señor es mi pastor,
entonces tengo cuanto necesito. Porque David en un momento, ¿por qué no dice aquí yo soy el rey de Israel? Ya no quiso nombrarse como el rey de Israel, como el guerrero, como el que venció a Goliat. Dijo, no, 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 no. Yo ya no quiero seguir peleando contra los Goliat. ¿Cuáles son los gigantes? ¿Cuántos gigantes hay? Las deudas, la situación económica imperante, el hogar, el trabajo. Esos son los gigantes. No, mejor el que mata gigantes se llama Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el Señor es mi pastor, y si usted tiene pastor, se va a cumplir la segunda parte del versículo primero. Nada me faltará. Futuro. Mire, lo primero que tiene que hacer usted es buscar afiliarse con su pastor y admitir que tiene pastor. Deje que el Señor, mire pues, los pastores tenemos cara fea, carácter feo, podemos fallar, pero el que no falla es el Señor. ¿Por qué no deja que lo conduzca el Señor? Así pasa, porque ¿sabe cuál es el problema de la gente? Que nos mira la cara. Y, y nuestra cara lamentablemente no es agradable para todos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién le echamos la culpa? Nos parecemos a la mamá, nos parecemos al papá o nos parecemos al lechero, no sé a quién nos parecemos, pero nuestra cara es una cara, tal vez no es agradable. Pero su pastor y el mío escribió un libro. Claro, él se lo dictó a diferentes hombres, pero la palabra es de él, es la palabra de Dios. Y Dios y Cristo Jesús nos quieren pastorear a través de la palabra. Él es su pastor. Y entonces su pastor aquí está, este es el manual del fabricante. Aquí él le dice cómo vivir. Aquí le dice cómo sentarse. Aquí le dice con quién se junte. Y aquí le dice con quién no se junte. Aquí le dice aún, mira, cuando te inviten a comer, pon cuchillo en tu boca. Como quien dice, no te lo comas, que no se den cuenta que eres un glotón. No, pon cuchillo en tu boca. Y entonces nos enseña a caminar. Porque usted, perdone, no conoce el mundo, ni yo. El único que conoce el mundo se llama Jesucristo, porque Él lo hizo. Él conoce cuáles son los pensamientos de los hombres. Él conoce cuáles son las acechanzas de los hombres. Y entonces Él es el que lo puede guiar. Y no lo van a robar y no lo van a estafar, porque aquí en la palabra está todo. Por eso es que este hombre dijo, puesto que el Señor es mi pastor, tengo cuanto necesito, no todo lo que quiero, sino lo que necesito. Y este salmo es algo maravilloso. El Señor es mi pastor, y entonces como Él es mi pastor, la Biblia aquí acota y dice, nada me falta. Nada me falta. Claro, si lo miramos como con ojos humanos, usted dice, puchica, nada me falta. Pero si yo tengo dos camisas, pero no se las puede poner a la vez las dos. Usted lo que necesita es una camisa. O necesita dos. Una la lavan y otra se pone. Pero la sociedad nos ha enseñado que tenemos que tener un guardarropa lleno de ropa, lleno de zapatos. Entonces, aquí viene y dice, nada me falta. Porque Él viene y en lugares de verdes pastos me hace descansar. Mire qué maravilloso, porque por eso el Señor dice que el reposo del creyente, el reposo es Él. Claro,
se vale irse de vacaciones, pero eso no le va a dar el reposo que usted necesita. El reposo que usted necesita es en el Señor. Te están apedreando el rancho y oyes las grandes pedradas que caen, pero tienes paz. El reposo que sobrepasa todo entendimiento es aquel reposo que viene de parte del Señor. Entonces, este hombre logró comprender que lo que necesitaba era tener pastor. Ahora era un rey. Y dijo, no, yo ya no quiero ser rey, quiero ser oveja. Porque la oveja tiene la necesidad de tener su pastor y me busca lo mejor. ¿Sabe cuáles son los verdes pastos? Aquí está. La comida para su alma, la comida para el espíritu es esta. Es la palabra de Dios. En lugar de verdes pastos, me hace descansar. Oiga, qué maravilloso el descanso. Y junto a aguas de reposo me conduce. Nos va conduciendo. No bebamos de cualquier agua, sino del agua que nos va a dar de beber y nos lleva a aguas de reposo que no son turbulentas, porque hay aguas turbulentas y esas aguas al bajar a beberlas nos pueden absorber y nos podemos ahogar, las aguas del mundo. Mire, Él, entonces ya cuando me da de comer, me conduce a aguas que me dan reposo, empieza una dispensación maravillosa que se llama restauración. Él restaura, el único que puede restaurar su alma. Por eso el enemigo dejó la psicología con el perdón de los psicólogos, ¿va usted? Con el perdón de los psicólogos. Por eso la gente, en vez de buscar a Dios, está buscando la psicología, está buscando lugares para meditar, está buscando a irse a lugares que le puedan dar paz. Pero si aquí está en la palabra de Dios, Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces Él dice, restaura, mire, o sea, renueva nuestras fuerzas. Él la hace nueva, restaura mi alma. Cuando estoy enfermo, cuando estoy confundido, el Señor me restaura y me guía, mire, por caminos, por senderos de justicia. Eso significa, Él me ayuda a hacer lo que honra su nombre. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios honra ¿a quién? ¿A quién lo honra? No está diciendo al que le da dinero. Dios no necesita su dinero, sino Dios honra a quien lo honra. Cuando usted, mire, y para eso tiene que empezar Dios a cambiar nuestro corazón, nuestro interior. Porque antes corríamos nosotros en pos de delinquir, en pos con los soberbios, pero el Señor ha cambiado nuestro corazón. Él está restaurando a través del agua que nos da de beber. Aquí lo dice, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. No la repara, sino la hace nueva. Bueno, espero que estas palabras que el Señor nos está enviando le sirvan a usted en el nombre de Cristo Jesús. Lo pido que llegue a su corazón. En el próximo programa, no le prometo, ofrezco que seguiremos hablando sobre este salmo que ha quedado inconcluso. Gracias, que el Señor lo bendiga grandemente. Amén y amén.